Bueno, saludo a todos los que están online, los que están aquí conectados también. Estamos en la posición 63 y uno de los textos de la posición lo encontramos en Romanos capítulo 10, en el verso 3. Romanos capítulo 10, verso 3. Y Pablo, bueno, vamos a leer desde el verso 1, del verso 1 al 3, al 4. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y hemos hablado en otras ocasiones acerca de los aspectos del alma, ¿verdad? Como el alma del ser humano, el espíritu del ser humano. Cuando decimos espíritu, no tiene nada que ver con el concepto espíritu que las personas manejan, ni el concepto alma que las personas manejan. Aun cuando el texto bíblico usa, en las traducciones al español o al inglés, usa estas palabras para traducir algunas palabras griegas y algunas palabras hebreas. ¿Por qué? Porque si estás haciendo una traducción, no te queda más remedio que usar alguna. Pero precisamente por eso, en ocasiones, con una palabra usan espíritu y con esa misma palabra en otras ocasiones usan alma. ¿Por qué? Porque el concepto espíritu y el concepto alma juegan exactamente con lo que en hebreo es lo que conforma ese aspecto espiritual del ser humano. ¿Entienden ahí? Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, yo contaba en algún momento, he dicho, que en la teología existe un dilema muy grande entre los dicotonomistas y los tricotonomistas. O sea, los que creen que el hombre es alma, cuerpo y espíritu, y ahí son tres, y los que creen que el hombre es cuerpo y alma y espíritu es lo mismo. Dos. Entonces, un grupo cree en tres cosas, el otro grupo cree. ¿Por qué surgen esos dos grupos? Porque no conocen la Biblia. Son teólogos, doctores, eminencias y todo eso, pero no conocen la Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú piensas en esas dos áreas, reduciste el concepto de lo que es el hombre, de lo que la Biblia enseña que es el hombre. Entonces, ni es espíritu y alma y cuerpo, ni es alma y espíritu y cuerpo. ¿Ven? Es más que eso. Ahora, para poder nosotros explicarlo, lo que dice el texto en otro idioma, poderlo transferir al idioma nuestro, nos obliga entonces a explicarlo. Y aunque, por eso decía que aunque usemos la palabra espíritu y la palabra alma, no es pensando en los conceptos que existen hoy de esas dos palabras. ¿Me copian? Ahora, cuando pensamos en el espíritu o en el alma, que sería la misma cosa, en el idioma de nosotros, porque ninguna de las dos es exactamente lo que o califican o explican lo que es el hombre, pues el hombre tiene 5 aspectos que conforman eso, de forma general. Uno es el cuerpo, otro es el nefesh, que conecta al hombre con lo espiritual. Otro es el ruach, que es donde se producen los pensamientos y los análisis profundos del ser humano. Neshama, que es lo que va a permitir a ese ruach conectarse con lo espiritual, descodificar lo espiritual, pudiéramos decir que la Neshama es una especie de descodificador. Tenemos entonces la vida y tenemos la conexión. Vida en hebreo es hayá
y conexión es Yehidá. Entonces, esa conexión, quiero hablar hoy de esa conexión. Porque muchas veces pensamos que la conexión es simplemente, como tú conectas ahora mismo, vas a cargar el celular y lo conectas. Esa conexión. O vas a conectar la cámara con el celular y conecta y pone un cable que conecta las dos cosas. Y conexión es mucho más que eso en el mundo espiritual. Conexión es lo que busca la unidad. Por ejemplo, la declaración de fe bíblica, ¿cuál es? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad está hablando de esa conexión. ¿Por qué? Porque Elohim es un plural y parece también que si tú te quedas solamente con la palabra Elohim, parece que estás hablando de varios seres con poder, con señorío, que conforman, pero esos seres pudieran estar luchando entre ellos también, como sucede, por ejemplo, cuando tú estudias la religión griega, por ejemplo, tú tienes a los dioses del Olimpo fajados entre ellos. Cuando tú estudias la religión yoruba, que se usa mucho en los países latinoamericanos, pues entonces tienes a estos personajes fajados entre ellos también. Aquel que está con aquel, y se fajan entre ellos. Por eso tú ves a veces entre ellos se fajan los seres humanos, porque este tiene hecho santo de no sé qué y aquel tiene santo. Y no pueden estar juntos, porque hay santos que no pueden estar juntos. Y no pueden ni casarse. Todo eso pasa. Ahora, el concepto bíblico es totalmente diferente a eso, porque Dios no es así. Tú te imaginas un Dios que esté fajado con otro, eso no tiene lógica. Eso simplemente son conceptos humanos amplificados, llevando el chisme de la humanidad, el brete de la humanidad, los problemas de la humanidad a deidad. Pero Dios es eterno y para ser eterno tú no puedes tener defecto. Por lo tanto, tú no puedes tener problemas. Ahora, si dice que es un Elohim que es múltiple, pues entonces él te va a aclarar, él mismo te va a aclarar en esa declaración de fe que eso múltiple, eso Elohim, es Echad. ¿Qué quiere decir Echad? Uno. Por eso, por ejemplo, cuando se hace la acción de gracia por el pan, se dice que tu iglesia sea juntada de los cuatro vientos, así como este pan es un Echad. ¿Por qué? Porque en el pan tú agarraste la harina, agarraste la levadura, agarraste el agua, agarraste todo eso, el aceite, y hiciste un elemento que es pan. Sin esas cosas no es pan. ¿Entienden ahí? Entonces hiciste un Echad. Así que la deidad nos muestra que la deidad es un Echad. Hay una conexión. Ahora, hay conexión, entonces el ser humano necesita conexión con Dios. Por eso tenemos, por ejemplo, un texto en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20, donde Jesús hace una oración a Dios y está hablando de sus discípulos. Eso fue unas horas antes de que lo crucificaran. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de venir, los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. O sea, los que ellos le prediquen, los que vienen después. ¿Quiénes son esos? Nosotros, ¿verdad? Para que todos sean, que dice, uno. ¿Qué cosa es? Para que todos estén conectados. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Qué cosa es eso? Conexión. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, no pueden ser uno porque quieren ser uno. Son uno cuando están en nosotros. ¿Van ahí conmigo? Ahora, lo mismo sucede, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios creó a Adán, después crea a Eva y dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos, ¿qué cosa? Un Echad. Entonces, el hombre necesita conexión con Dios, necesita conexión con su familia, con su esposa, necesita conexión con la comunidad de fe,
necesita esas tres conexiones. ¿Van ahí conmigo? Y esa es la diferencia precisamente que existe, bueno, no la única, pero una de las diferencias que existe entre el primer Adán y el segundo Adán. Porque cuando tú analizas al segundo Adán, el segundo Adán dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra lo creó. ¿Dónde estaba la hembra? Estaba tan íntegro, tan conectado con él, que estaba en él, como mismo estaba en el Adán antes que hicieran a Eva. Estaba en él mismo. ¿Van ahí conmigo? Por eso es que tú ves que Jesús nunca se casó. La gente está loco por encontrarle mujer a Jesús y algunos ante marido. Los que están en el transgénero ellos le buscan un marido. Y los que están en la mentalidad de que tiene que ser alguien, un ser humano, a lo normal, pues entonces le buscan una mujer. Hay unos entonces que dicen que Juan, los homosexuales, dicen que Juan era la pareja de Jesús. Y los otros entonces dicen que María Magdalena era pareja de Jesús. ¿Ya entiendes? O sea, todo el mundo le busca una pareja. En la realidad, el texto nunca te enseña que hay una pareja. ¿Por qué? Porque él es el segundo Adán, hecho carne. Y el segundo Adán, hecho carne, pues simplemente, ¿qué cosa es? Un ejat con la mujer. Entonces Jesús no necesitaba una mujer para vivir en este mundo, porque simplemente, no es que simplemente yo no necesito una mujer. No, es que esa mujer estaba ¿dónde? Dentro de él, como mismo estaba Eva dentro de Adán antes que hicieran a Eva. ¿Me copian ahí? Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque conexión implica eso. Que nosotros podamos ser uno con Dios, que nosotros podamos ser uno con nuestra pareja, con nuestro hogar, que nosotros podamos ser uno con la comunidad de fe. Ahora, es un reto, pero es un reto a partir de la conexión que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el ser humano, al ser carne, al ser nefesh, ruah, neshama, vida, haya, y al ser yehida, pues entonces tiene el aspecto para poder conectarse con todo. ¿Van ahí conmigo? Si tú no tienes vida, no tienes tampoco conexión. Y al no tener ni vida ni conexión, ahora puedes entender por qué nos cuesta tanto trabajo a los seres humanos lograr un matrimonio feliz o lograr una comunidad feliz o lograr conectarnos con Dios. Algunos se conectan y otros ya no le queda más remedio que estar conectados. Pero ese eslabón que crea la conexión y que nos conecta completamente, pues simplemente falta. ¿Van ahí conmigo? Cuando se nace de nuevo, pues automáticamente aparece la vida y aparece la conexión. Conexión con el Creador, conexión con nuestros seres allegados, conexión con quién, con la comunidad de fe. ¿Van ahí? Así que el pecado lo que produce es, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la palabra pecado? La palabra pecado es separación. ¿Qué cosa es separación? Desconexión. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Se desconectaron. Primero, ¿de quién se desconectan? De Dios. Segundo, ¿de quién se desconectan? De ellos. Dice que ahora necesitaban ropa, no podían estar desnudos. ¿Entiendes? O sea, se desconectan de ellos. Uno empieza a echarle la culpa al otro, el otro empieza a echarle. Uno se desconectan de ellos. ¿Y los hijos qué pasó entonces? Caín mata a Abel. O sea, desconexión total. A tal punto que entonces después tenemos una descendencia de Caín y una descendencia de Set, el otro hijo que les nació, desconectados unos de los otros. ¿Por qué? Porque ya cuesta trabajo entonces conectarse entre los seres humanos. La conexión entonces hace eso. Ahora, el hombre siempre se ha dado cuenta de que esa conexión falta. Y siempre ha tratado o de desarrollar la conexión o de establecer la conexión. Por eso es
que Satanás logró engañar a Eva. ¿Por qué? Porque Satanás le dice, el día que tú comas del árbol, seréis igual a ¿quién? A Dios. Ya no es conectado con Dios, sino ser igual a Dios. Ahora, si una persona entiende que la conexión es buena, pues ser igual nos conecta más. Así que tenemos entonces a Eva tratando de hacer algo bueno, que eso es lo que a veces la gente no entiende. Que muchas veces queriendo hacer cosas buenas se hacen cosas malas. Porque no todo el que hace cosas buenas al final tiene un final feliz. Entonces la gente busca hacer cosas buenas muchas veces y queriendo hacer cosas buenas le desgracia la vida a los demás. Por ejemplo, tenemos el ideal del comunismo. Cuando tú lo miras así en crudo, el ideal del comunismo, ¿qué cosa es? Que todo el mundo sea igual. Hasta cierto punto, eso es bueno, ¿no? Que los pobres no sean pobres y que todo el mundo tenga. Ahora, todos los líderes comunistas terminan haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque no basta que tú tengas una buena intención. Tú tienes que lograr hacerlo. ¿Me entienden ustedes? Así que Eva tenía una buena intención. Satanás, el que trae la intención mala. Ella tiene una buena intención y esa buena intención, el que hace, se la transforma. Porque ¿cómo tú vas a ser igual a Dios si tú desobedeces a Dios? Entonces tú no puedes ser igual a Dios si tú es una cosa lógica. Pero ella, en su afán y en su deseo de consolidar su conexión con Dios, proteger a su esposo, porque si de esa conexión también depende mi relación con mi familia, con mi esposo que tengo ahora, pues entonces yo quiero más conexión. ¿Qué pasa entonces? Que también al final de la jornada terminan desconectados. Ahora, ¿con qué es que Satanás tienta eso? Dice, ¿el árbol de qué cosa? De la ciencia o del conocimiento del bien y mal. ¿Qué cosa es el conocimiento? El conocimiento es, en hebreo es da'at, es el conocimiento experimental de las cosas. Entonces, el ser humano, desde que fue creado, sabe que la conexión con Dios depende en mucha manera de ese conocimiento. Por eso es que entonces ella comer del árbol del conocimiento. Si yo como del árbol del conocimiento, fortalezco la conexión con Dios, fortalezco la conexión con mi esposo, fortalezco la conexión con todo lo que me rodea. Ahora, en ese afán de hacer una conexión buena, pues aparece entonces el conocimiento, y el conocimiento tiene dos áreas, dos vertientes. Están las personas que tienen un conocimiento, pudiéramos decir místico, un conocimiento emocional, vamos a ponerle otro nombre a místico, que no es tan emocional, no es tan... es un equilibrio ahí entre las dos cosas. Místico emocional, vamos a hablarlo así. ¿Qué cosa es el conocimiento místico emocional? Cuando tú alcanzas las cosas y sabes que son, las alcanzas, pero a través de emociones, a través de esa mística. Por ejemplo, tú tienes hoy en día todas las religiones estas de la nueva era, en el mismo cristianismo también, donde la gente llega y están los milagros y los fenómenos y cosas, gente temblando, gente cayéndose para el lado, para arriba, para el lado. Tú no puedes explicar eso, pero tú sabes que existe. ¿Entienden hasta ahí? Tú no puedes explicar eso, pero tú lo estás viendo. Tú llegas, por ejemplo, a un toque santo en Cuba y hay una persona que monta un muerto
y esa persona cambia su voz, cambia su proyección, cambia todas las cosas y empieza a decirte cosas a ti que solamente sabes tú y la persona que se murió. Y así están, porque eso es lo que es una misa espiritual en ese mundo. Y están todas las personas ahí reunidas que conocen a ese muerto y el muerto empieza a decirle a la gente. Entonces a ti no te queda más remedio que pensar que la persona que está ahí tiene al muerto dentro. ¿Me copian ahí? Tú no puedes explicarlo, tú no puedes analizarlo, pero está ahí. Entonces, cuando tú ves ese mundo milagroso, ese mundo de cosas místicas, tú no lo puedes explicar, pero tú sabes que está ahí. Tú lo estás viendo, no hay quien te diga que no, pero tú lo viste. ¿Ves? Hay gente, hay otra cosa, por ejemplo, estoy metido más en el tema este de la brujería porque es más afín con nosotros, más cercano. Pero tú tienes, por ejemplo, en determinadas religiones estas, de los mismos panteones estos yoruba, que se muere hay una persona que está a punto de morirse, hay una persona que está viva en el hospital y hacen entonces un cambio de vida. Y hacen una brujería ahí, riegan unos polvos, riegan unos tesos, meten unos caracoles y se murió el que estaba vivo y el que estaba medio moribundo resucita y no se muere. Cuando una persona ve eso o se lo cuentan porque era el propio muerto, dice, wow. Ahora si le dicen, bueno, explícame cómo fue. Yo conozco médicos que son santeros a morirse de esa religión porque han visto cosas así. Y no hay quien lo saque de ahí, pero yo lo vi. O sea, antes se pensaba, no, esa gente son gente que no estudiaron, ¿ves? Y por eso están en la religión. Bueno, ya hoy, siglo XXI, eso quedó demostrado que es falso. Tú te puedes encontrar una persona que no ha estudiado nada y cree en eso, y a una persona que estudió mucho y también cree en eso. ¿Por qué? Porque son personas que simplemente están en ese camino de la conexión, pero ¿a través de qué? De la mística. O sea, a ellos no les importa que eso tenga respuesta o no tenga respuesta. Lo creen porque lo vieron, que lo que es. Ahora, hay otras personas que ven todo tipo de milagros y todo tipo de cosas y no creen en nada de eso. ¿Por qué? Porque este tipo de personas necesita razonar la cosa. ¿Ves? Si tú no me lo explicas que 2 más 2 es 4, yo no creo en el 4. A tal punto son estas personas que super razonan que, por ejemplo, hoy tú tienes los terraplanianos estos, los que creen que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque ellos se ponen a analizar determinadas ecuaciones y determinados fenómenos y dicen la Tierra es plana. Pero eso es a partir de qué cosa? De un razonamiento, claro, bastante limitado, le falta bastante información, pero lo creen. ¿A través de qué? De una ecuación matemática. Ahora está el astronauta que fue allá afuera, que vio que la Tierra es redonda, que giró alrededor de la Tierra, y le dice, mira, aunque tú me demuestres con la ecuación que tú quieras que la Tierra es plana, yo estuve ahí y yo la vi y la Tierra es redonda. ¿Entienden? Entonces tenemos a uno que está pensando místicamente, se está guiando por la experiencia que tuvo y punto. Y tenemos otro que está pensando racionalmente. Lo mismo, hay personas que dicen, por ejemplo, tú llegas a un brujero y este brujero está pensando místicamente y te dice, mira, si tú te tomas esto, te cura. ¿Ves? La persona se lo toma y se curó. Le hicieron 4 rezos antes y se curó. Viene entonces otro, agarra eso y dice, aquí hay algo, déjame revisar esto. Esta persona que se sanó y se curó, dice, esto fue la brujería que le metieron, los rezos que hicieron, el humo que le echaron, esto. Y este otro entonces agarra eso, desglosa químicamente lo que le echaron ahí y hace una pastilla. Y la pastilla, cuando tú te enfermas, te la tomas y te cura. Entonces, este cree en qué cosa, en la pastilla que hizo, el otro creyó al final de la jornada, químicamente es lo mismo. Uno es un té, otro una pastilla. ¿Van ahí conmigo? Entonces, tienes al ser humano en esa proyección en 2 grupos. El que se proyecta místicamente y el que se proyecta racionalmente. Por eso a veces te cuesta trabajo hablar con algunas personas. Si tú no entiendes que hay personas que son místicas y hay personas que son racionales, pues
te va a costar trabajo en ocasiones hablarle a uno que es racional, porque tú estás usando ejemplos o ilustraciones o testimonios místicos y la persona no le entra eso por la cabeza. Tienes que ir con el razonamiento. Y a veces vas con el razonamiento, tú dices, contra, le expliqué a esta persona completamente detallado el asunto y al final te dice, no, yo no creo en eso. Sí te lo expliqué. ¿Van ahí conmigo? Ahora, ¿en qué consiste entonces? Tenemos también, disculpen ahí, porque el místico no quiere decir que está completamente olvidado de lo racional. Lo que pasa es que le va a dar prioridad a qué cosa, a lo místico. Va a tener lo místico, cree en eso y después entonces le busca la racionalidad. ¿Va con bien ahí? Porque al final es conocimiento, es dato. Le va a buscar. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? El día que coman de esto, serán abiertos tus ojos. ¿Ves? Ya empezó la parte racional. Eva lo está analizando místicamente como mujer. Las mujeres son más místicas que los hombres. No quiere decir eso que todas las mujeres son místicas y que todos los hombres son racionales. Lo que quiero decir es que son más. ¿Por qué? Porque simplemente lo que tiene es prioridad. O sea, Eva está analizando místicamente y después que analizó, que aceptó lo que está hablando con la serpiente, pues en primer lugar está hablando con una serpiente. No te olvides nunca de eso. Y en el Edén nada más que había una persona, dos personas que hablaban, él, Adán y ella. Así que desde el momento que ella está viendo una serpiente hablando, automáticamente ya ella está, y ella empieza a conversar con ella está cautivada por la mística. ¿Por qué la serpiente no fue a hablar con Adán? Porque Adán le hubiera dicho, ven acá, mi hermana, ¿cuándo tú empezaste a hablar? Porque yo fui que te puse nombre, cuando le puse nombre a todos los animales y tú no hablabas. ¿Por qué tú no conversaste conmigo y a lo mejor yo no tuviera a Eva ahora de mujer, no? Porque entonces hubiéramos conversado y yo hubiera dicho, mira, hay un animal aquí que se puede conversar. Pero cuando yo le puse nombre a los animales, ninguno habló. Y como ninguno habló, yo necesitaba una pareja para hablar. ¿Van ahí conmigo? Entonces, Adán hubiera empezado ¿con qué? Con el razonamiento. Eva hubiera ¿con qué comenzó? ¡Wow! Una serpiente hablando. Aquí no hay que... Dime. ¿Ves? Cautivada totalmente. Pero la serpiente, después que la cautiva místicamente, le mete entonces razonamiento. ¿Por qué? Porque siempre hay mística y razonamiento. En el hombre entonces siempre hay razonamiento y mística después. Pero no quiere decir que uno es 100% mística, no razona nada, y el otro es razona todo y no tiene nada. No, eso nunca. Puede ser que en menor escala tenga uno que el otro, pero siempre lo va a tener los dos. ¿Van ahí conmigo? Entonces, al ser así el ser humano, pues su proyección va a ser en esa función. Entonces tienes hombres y tienes mujeres que en determinados momentos se van a comportar más místicos o más racionales en dependencia de situaciones. La mujer no es mística 100%, porque hay situaciones donde ella va a razonar y ella va a pensar. De hecho, a veces razona y piensa más que el hombre. Y el hombre no siempre va a ser racional, muchas veces va a ser místico. De hecho, a veces es más místico que la mujer. ¿Van ahí conmigo? ¿Por qué? Porque las dos áreas están en los dos seres. Ahora, el hombre entonces en la búsqueda de la conexión siempre va a estar en ese conocimiento, oyéndose por la mística, oyéndose por lo racional. ¿Van? ¿Qué sería entonces lo correcto? Bueno, lo correcto es que haya un equilibrio entre las dos cosas. Lo correcto es que haya un equilibrio entre lo místico y un equilibrio entre lo racional. Ahora, lo místico, y por eso las mujeres van a ver cosas que los hombres no ven. Lo místico tiene que ver más con el interior de las personas. Por ejemplo,
Tenemos un matrimonio, llega alguien a ese matrimonio y el hombre papa y la mujer del primer momento dice, no me gustó esa persona. El hombre dice, oye, pero tú siempre estás viendo, oye, pero tú siempre. ¿Por qué? Porque simplemente el hombre está como más racional, está analizando y la persona no ha hecho nada para que yo piense que está mal. Entonces tú siempre estás mal. Cuando la persona saca las pezuñas, ¿ella qué pasó? Que ella sí se dio cuenta. ¿Pero por qué fue que ella se dio cuenta? Si al final la persona hizo lo mismo delante de los dos. Porque ella miró por su mística el interior. ¿Van ahí conmigo? Ella está mirando sus cualidades interiores, virtudes, pudiéramos decir. El hombre está mirando más las acciones que está cometiendo. No, si la persona no se ha robado, si no se ha robado nada, ¿cómo yo voy a pensar que es un ladrón? La mujer dice, sí, pero yo lo vi mirando más de lo que tenía que mirar para este lado. No, eso es idea tuya, porque yo también estaba hablando con él y yo no vi que estaba mirando. Claro, porque tú estás mirando las acciones y ella está mirando la niña de los ojos. ¿Van ahí conmigo? Entonces, ahora, cuando las personas se proyectan 100% místicas, o sea, con la mística como prioridad, o con el razonamiento, ¿cómo se llama? Con lo racional como prioridad, pues entonces es el desequilibrio, porque fue lo que pasó en Adán y Eva. Eva se proyectó con la mística, después racionó y fue a llevarle la fruta a Adán. Y Adán entonces piensa racionalmente. No, si tú te mueres, me muero contigo. Porque imagínate tú, Adán sabe que él está creado para la eternidad. Y si tú eres mi ayuda idónea y tú te mueres, ¿qué hago yo? ¿Ya me entiendes? ¿Cómo yo sigo viviendo? Tienen que hacerme otra. Entonces, si tú te mueres, me muero contigo. Ya, terminamos aquí. Estás razonando eso. Porque fue lo que Dios le dijo. El día que comas de esto, acuérdate que Dios se lo dijo a Adán, no a Eva. El día que comas esto, ciertamente te morirás. ¿Y qué pasó entonces? Resultado, 2 personas muertas. ¿Qué se murió? La vida que está en el alma, en el espíritu. Y al morirse la vida que está en el espíritu, pierden la conexión. O sea, la desconexión le provocó la muerte y la muerte le provocó la desconexión total. Por eso es que dice entonces, por allá por las cartas apostólicas, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la paga de la separación, ¿qué cosa es? La muerte. Y la muerte que trae entonces, desconexión total. Ya no hay forma de conectarse. Por eso es que cuando Dios le dice, el día que comas de esto, la traducción que aparece en la mayoría de las Biblias es, ciertamente morirás, pero eso no es lo que dice en hebreo. En hebreo se usa el mismo verbo morir, pero en uno de los dos se utiliza en una forma progresiva. O sea, lo que dice literalmente es, te morirás muriéndote. O sea, ¿por qué? Porque al haber desconexión te empiezas a separar. Y que esa separación que produce la muerte. Y la muerte que produce separación total. Pero primero hay una desconexión ahí. Por ejemplo, Adán se come la fruta. Se la come Eva. Y empieza la desconexión. Aparece Dios. ¿Y qué hace Adán? Se esconde. ¿Qué es eso? Desconexión total. ¿Van ahí conmigo? Si él entonces, en vez de esconderse, enfrenta la situación y dice, oye, Señor, estaba esperando que tú aparecieras porque tengo algo que decirte. Hicimos lo que no teníamos que hacer. Pero fíjate, yo, no sé, elimina el árbol de aquí, cámbiame, perdóname. No, él no. No, la mujer que tú me diste me embarcó. O sea, ¿quién malo eres tú? Ya, desconexión total. ¿Por qué? Porque esa separación te va desconectando. Entonces, después de toda esta introducción,
tú puedes entender ya lo que es conexión. ¿Van ahí conmigo? Lo que es conexión y lo que es desconexión. Entonces no es un simple que yo oro y me conecto con Dios, no es eso. Te puedes encontrar personas que oran y no están conectados con Dios. Porque Adán habló con Dios o no habló con Dios ahí ese día, pero ya estaba desconectado. O sea que tú puedes hablar con Dios y estás desconectado. Tú puedes hacer religión y estás desconectado. Porque la conexión es algo sobrenatural que Dios hace en la persona, porque tú estás muerto y tú necesitas primero la vida para después conectarte. Entonces todos los seres humanos en busca de la conexión tratan de conectarse o místicamente o racionalmente. Porque como esa es la naturaleza, pues entonces tratan de hacer esa. Cuando la persona tiene la vida, automáticamente esa conexión se establece en un equilibrio entre lo místico y lo racional. ¿Van ahí conmigo? Después de esa introducción, vamos al texto donde empezamos. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, la única nación que conocía de Dios en ese momento es Israel. Todos los demás, bueno, fíjate que los griegos tenían todo un panto, ¿cómo se llama? Un panteón de dioses. Pero cuando ellos van a estudiar el origen, la creación, se pierden. Se pierden. No hay forma de que ellos tienen que inventar otra leyenda más, porque no hay forma de explicar la creación. No hay forma de explicar el origen del mundo. Lo mismo le pasaba a los romanos, lo mismo le pasó a los egipcios, lo mismo le pasaba a los persas, a todo el mundo le pasaba lo mismo. Y aun cuando habían algunos pueblos que eran monoteístas, pero cuando iban al punto de la creación, ahí mismo se volvían locos. Por ejemplo, tenían los seguidores de Zoroastro, que muchas veces te lo ponen como una religión monoteísta. No. Monoteístas porque creían en un solo personaje. ¿Ves? Divino. Pero el origen de todo era el agua, el fuego, el fuego principalmente. Es lo que, ¿me entiendes? Entonces, ahí mismo se perdían. Cuando llegaban al punto cero, ahí se desconectaban. Cuando Israel llegaba a punto cero, decía, no, la creación es simple, léela aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y te explica todo lo que pasó en la creación, que hoy entonces los científicos, cuando analizan y hacen su Big Bang, aún el Big Bang que inventaron, juega con la creación. ¿Por qué? Porque es una explicación única acerca de Dios y del inicio de las cosas. Ese concepto que yo muchas veces le he hablado a ustedes de la eternidad, eso no tenía nadie, eso solamente lo tiene Israel. Entonces, Pablo dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, no es que ellos sepan, no es que ellos conozcan, ya ellos saben, pero están muertos. Y al estar muertos, ¿qué pasa? Hay desconexión. Entonces yo le oro a Dios para que ellos se conecten. Porque están desconectados. Entonces, ¿tienen la revelación de Dios? Sí, toda la Biblia. E inclusive fueron más fieles que los cristianos que vinieron después en guardar su texto. Porque hoy en día tenemos una cantidad de textos, tenemos una crítica textual mucho más abundante, mucho más complicada para los textos apostólicos que para los textos del Antiguo Testamento. Porque simplemente ellos han sido fieles en conservar esa enseñanza. ¿Qué necesitan entonces? Conexión. ¿Como quién necesitan conexión? Como cualquier ser humano. Pero interesantemente, los judíos hoy creen que ellos están conectados. ¿Por qué?
Porque a través ¿cómo se llama? Del racionalismo han inventado esa conexión que no existe. Y también hay místicos dentro de ellos que fueron los que trajeron dentro del cristianismo el gnosticismo. O sea, una concentración en esas cosas sobrenaturales. Dice entonces, pues yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, ellos anhelan. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es tener celo de Dios? Que tú anhelas la conexión. Pero como esa conexión es del espíritu del ser humano, aún tú puedes pensar que estás conectado y estás desconectado y por lo tanto te vas a proyectar siempre tratando de conectarte. ¿Por qué? Porque es algo de tu naturaleza. Por ejemplo, un músico, una persona que es músico. Una persona que es músico no se puede desconectar de la música, aunque no practique ser músico. Cuando él oye una música, automáticamente él está oyendo lo que los demás no están oyendo. Y si él hace así con el pie, no hace igual a los demás, porque él sabe exactamente los tiempos y todo de esa música. Tú lo estás haciendo por un ritmo, tiqui, 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 pero él no, él está cogiéndole el tiempo. Y le está cogiendo el momento de la armonía y el momento. Está pensando en todo eso. Lo mismo sucede con la persona espiritual. O sea, tu espíritu se va a proyectar en dependencia de lo que él es. Quieras tú o no quieras tú, te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre, creas o no creas, porque tú eres espíritu. Entonces, la persona puede pensar que está conectado, puede inventar, porque como necesita el razonamiento, puede inventarse una ecuación matemática para creerse que está conectado, pero su proyección va a ser ¿de qué? De un desconectado. Por eso es que el apóstol Pablo en un momento determinado habla de los frutos espirituales. Por tan importantes los frutos. Entonces, ¿cómo tú sabes que una persona está arrepentida, que una persona está conectada? Porque tú ves fruto de conexión. Si tú no ves fruto de conexión, no hay conexión. Porque los frutos de conexión no dependen de que la persona quiera manifestar los frutos. Salen. Hace unos días nos reíamos con la mata con las matas que están aquí enfrente, que había una que había echado un cundiamol, ¿se acuerdan? Las demás no han echado, pero ese echó el cundiamol. ¿Por qué echó el cundiamol si las demás no han echado? Ella no puede darse cuenta que está rompiendo el esquema. Ella no puede darse cuenta que no es momento de echar cundiamol. Ah, no, ella echó el cundiamol. ¿Por qué echó el cundiamol? Porque es una mata de cundiamol. No puede dejar de echarlo. Y las otras lo van a echar en su momento porque no pueden parar de echarlo. Porque es fruto. ¿Van ahí conmigo? Entonces dice Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir que no conforme a ciencia? Que al final de la jornada, ese razonamiento, como está independiente o desvinculado de lo místico, no va a dar nada. Y a la vez, los que de ellos son místicos están desvinculados y zafados del razonamiento. Inclusive son tan racionales que ya ellos han inventado un racionalismo místico para tratar de explicarse, pero al final se están moviendo en el mismo racionalismo para tratar de explicarse su desconexión o creerse una conexión. Dice entonces, pero no conforme a ciencia. Ahora, la palabra ciencia que aparece ahí no es la palabra gnosis, sino es la palabra epignosis. La palabra gnosis es precisamente ese racionalismo o misticismo separado. ¿Ves?
La palabra epignosis es el conocimiento completo. ¿Qué cosa es completo? ¿Saber más? No. Epignosis es el conocimiento pleno, o sea, donde hay un equilibrio entre racionalismo y misticismo. Donde hay un equilibrio entre analizar las cosas externas, vivir las cosas externas y analizar las cosas internas y vivir las cosas internas. ¿Van ahí conmigo? Pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿qué pasó? Ese racionalismo, al final de la jornada, lo que quieren es justificar su conexión. Y ese misticismo, al final lo que quieren es establecer la conexión. Pero no se dan cuenta que la conexión no la puedes establecer tú. Porque si tú estás muerto, no hay forma que tú te conectes. En el cementerio, todo el que está ahí, ¿está qué cosa? Muerto. ¿Se pueden conectar con el mundo exterior? No. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿Se pueden conectar entre ellos? No. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿Pueden saber por qué están ahí? No, porque están muertos. Los cuerpos que están ahí, ¿verdad? Simplemente, cuando hay muerte, hay desconexión. Entonces ellos, dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué cosa es la justicia de Dios? La paga, ¿qué cosa es justicia? Que tú le des a cada cual lo que se merece. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué cosa es la paga del pecado? Pecaste, ¿te pago con qué? Con muerte. ¿Entienden ustedes? Entonces la justicia de Dios, ¿qué cosa? Que le dio a cada cual lo que se merece. Él le dijo a Adán, el día que comas de esto, te mueres. ¿Qué es lo que te merece? Morirte. Entonces, Adán comió y ¿qué pasó? Murió. Entonces, cuando tú dices, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya, es esa justificación que ellos le van a dar a todo, tanto a la mística como al racionalismo, de inventar una conexión. Y llega un momento que tú escuchas a un rabino hablando y te puede convencer de que él está conectado. Y todo el mundo todas las personas que entonces empiezan a analizarlo, ya sean por una visión mística o ya sea por una visión racional, se lo creen. Porque la única forma que tú tienes de entender que eso no es así es cuando tú te das cuenta de la justicia divina que dijo, la paga del pecado es muerte. Y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir todos? Everybody. ¿Por qué todos pecaron? Porque descendemos de Adán, del primer Adán. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Separación. Pecaste, te separaste. Entonces, cuando tú ignoras esa sencillez, todo lo que tú inventes, aún habiéndotelo dado Dios, porque interesantemente Dios le dio al pueblo de Israel la Torá para que se dieran cuenta cuando pusieran en práctica los mandamientos que no podían cumplirlos por algo, porque había una muerte en ellos. Como dice Pablo, ahora me di cuenta que lo que quiero hacer no lo hago y encuentro que hay una ley en mi cuerpo que es más fuerte que la ley que está fuera de querer hacer las cosas bien, que es la ley del pecado. Y entonces Pablo termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿De qué cosa? De muerte, porque está desconectado. Entonces no hay forma que yo pueda andar. O sea, Dios me dio la ley para que yo me diera cuenta que estoy desconectado. Ah, no, ellos creen que Dios le dio la ley a ellos porque ellos están conectados. Entonces, se olvidan de la justicia de Dios y ponen entonces su propia justicia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, si yo me sujeto a la justicia de Dios, entonces yo lo único que puedo hacer es clamar a Dios que me dé la vida. Pero ¿qué pasa? Que la vida
es algo allá adentro. Y para tú darte cuenta de eso, tienes que, ya sea porque lo razonaste o ya sea porque te das cuenta que estás muerto, darte cuenta que te falta eso. Pero está allá adentro, es místico, es interior. Entonces, ve, ya para tú darte cuenta de la muerte espiritual, tú tienes que mezclar misticismo con racionalismo. Entonces, Dios es lo que quiere eso, y a partir de ahí, entonces te va dando todo lo demás. Él te lleva primero. Por eso dice que el Espíritu convence de pecado, de juicio. O sea, te convence de la necesidad mística de la vida. Dice en otro lugar, la fe viene por ¿qué cosa? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, hay una mezcla de fidelidad, que es esa fe. La fidelidad viene por el oír. Hay una mezcla entre ese oír, que ya es racionalismo, con esa fidelidad, que es virtud, que es lo que está adentro, que es místico. Cuando decimos místico es que no se ve, que es un misterio. La palabra místico quiere decir misterio. Algo que está y no se ve. Y ahora tú puedes entender también lo que es las cartas de los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles, aunque hablaron de leyes, aunque explicaron las leyes, Jesús todo lo que hizo fue caminar cumpliendo la ley, pero ellos hicieron hincapié en qué cosa? En lo místico. ¿Qué cosa es lo místico? Eso interior, en las cualidades del Espíritu, en el amor, en la bondad, en la benignidad. ¿Entienden hasta ahí? O sea, ellos hicieron hincapié en eso para que la persona se dé cuenta que necesita, en un mundo racional como el que ellos estaban viviendo, tanto por los griegos como por los judíos, que se den cuenta de que hay algo en el interior que está faltando. ¿Y cómo hacen eso? No lo hacen a través de simplemente decirle, te falta la vida, te falta el amor, te falta la bondad. No, ellos explican eso, porque eso es racionalismo. Entonces, están explicando las virtudes, el misticismo, lo que está dentro de la persona. Ellos entonces hacen hincapié en eso. Ahora puedes entender lo que pasó después de Cristo y después de los apóstoles. Tenemos entonces a un mundo judío que se empieza a ir por un camino, después que se destruye el templo y que todo aquello acabó, pero en medio de la predicación apostólica empieza a irse por un camino. ¿Y ese camino cuál es? Racionalismo. Por eso hay cristianos que piensan que hablar con un judío es fácil, con un rabino, y cuando se sientan a hablar lo viran de vuelta y vuelta, porque ellos están especializados en el racionalismo. Pero entonces, ¿qué pasó con el cristianismo? Y cuando digo cristianismo no me refiero al auténtico. ¿Ves? ¿Te acuerdas de aquellas personas que en el Nuevo Testamento dice que le llamaron cristianos? En Antioquía fue donde primero le llamaron cristianos a los seguidores de ese. Entonces, ese cristianismo que vino después fue llenado, fue inundado por el gnosticismo. Y por ahí está la serie de la Biblia bien leída, donde en la primera temporada explicamos eso completo. ¿Y por qué se fueron por el gnosticismo? Hasta hoy, en su mayoría, porque como los apóstoles hicieron hincapié en lo místico, entonces ellos miraron solamente lo místico y no se dieron cuenta que los apóstoles estaban explicando lo místico a través del racionalismo, y esa explicación apostólica le da sentido entonces a la Torá, le da sentido a los mandamientos de Dios. Porque Jesús vivió ¿cómo? Con los mandamientos. Y los mandamientos para Jesús fueron un estorbo, nunca. E inclusive Pablo va a decir en un momento, la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Qué quiere decir usar la ley legítimamente? En un equilibrio entre misticismo y racionalismo, que solamente viene por la vida y la conexión.
Cuando tú no tienes conexión, tú luchas la conexión. Y cuando tú luchas la conexión, tú te proyectas racional o te proyectas místicamente. No tiene otra. Cuando tú tienes la conexión, tú no necesitas proyectarte. Tú te proyectas como un fruto a partir de esa conexión. Y te proyectas entonces en un equilibrio entre misticismo y racionalismo. Un equilibrio entre las cualidades internas, el fruto del espíritu, porque ¿qué cosa es el fruto del espíritu? Algo que va a pasar en tu interno, y ese fruto del espíritu empieza a producir amor, empieza a producir todo eso, y se va a manifestar a través de ¿qué? De las acciones. Pero las acciones no están separadas de la santidad de Dios. Por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque hay un fruto y ese fruto se va a manifestar a través de la santidad. Pero ¿qué cosa es la santidad? ¿Qué cosa es hacer las cosas como Dios las haría? Simple, Torah. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tú no te puedes comportar diferente a Jesús. Porque si te comportas diferente a Jesús, entonces lo que Jesús hizo no estaba bien. Pero si lo que Jesús hizo estaba bien 100%, usted entonces imita a Jesús en su comportamiento. Aun cuando tú no conozcas Torah, tú miras a Jesús y dices, Jesús hizo esto, pues yo lo repito. Jesús hizo esto, yo lo repito. Por eso te vas a encontrar personas que tienen conexión dentro del cristianismo, que esas personas con conexión dentro del cristianismo, aun cuando no le han enseñado Torah, pero por ejemplo, el día que ellos se pararon para adorar a Dios, lo cuidan. Yo conozco muchas personas así, inclusive los que me enseñaron a mí, los que me evangelizaron a mí. Hoy no, hoy en día la gente ve el día de la iglesia nada más ya. Ya en el parqueo de la iglesia están fajados. No. Se comporta en el día entero buscando a Dios y tratando, aunque tengan que hacer otra cosa, pero buscan conectar. ¿Por qué? Porque está la ley, está la conexión dentro de ellos. Y la conexión lo hace manifestarse en ese equilibrio de las dos cosas. Entonces Pablo termina diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Fíjate cómo Pablo vuelve a dónde? A la ley. ¿Por qué cosa? La ley. Esa es la parte racional. El fin de la ley, ¿qué cosa es? Cristo. ¿Qué cosa es Cristo? La parte mística. El misterio encarnado. Entonces, ¿qué hay ahí? El equilibrio entre las dos cosas. El fin de la ley es Cristo. Para justicia, o sea, si la paga del pecado es muerte, si la paga de la desconexión es muerte, ¿cuál es la paga de la conexión? Lo contrario, ¿no es así? Vida. Dice, para justicia a todo aquel que cree. ¿Creer qué cosa es? Lo místico. Del interior, la cualidad de creer algo. Tú no pusiste nada, tú creíste en lo otro. Pero a la vez, cuando tú crees, ¿qué tú estás creyendo? Lo que pasó. Lo estás procesando. Entonces, el creer simple es un equilibrio ya entre ¿cómo se llama? Entre místico, entre cualidades, entre interior de la persona, exterior de la persona, racionalismo, todo lo otro. Por eso entonces, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para justicia, ¿qué cosa es? Para que te manifiestes según ese pago que Dios te ha dado de vida. Entonces voy a dejarlo ya ahí y espero que hayan entendido bien el tema de la conexión, que como yo decía en un inicio, no es simplemente oré y me conecté con Dios. Conexión es un aspecto del espíritu humano e implica mucho más cosas. Como mismo Nefesh implica muchas cosas, Rúa implica muchas cosas, Neshama implica muchas cosas, vida implica muchas cosas.
conexión también implica muchas cosas. Dios les bendiga a todos.